destacar el carácter precursor de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Hoy empezamos las actividades del 30 aniversario y destacar que ya es el 9º webinar gratuito y en este caso, bueno, pues la ocasión lo merece. Volvemos a tener como invitado de honor de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a un gran experto, a otro precursor. Yo diría que además de catedrático ha sido muchas más cosas en la economía española, consultor, asesor, una persona que siempre ha tenido un gran sentido común y que además está de consejero en varias empresas, que tiene yo diría que predilección por las pymes. Siempre que habla de las pymes se le nota que apoya el tejido de pymes español. Y destacar, bueno, pues que va a presentar su libro Excesos y que, bueno, pues tenemos la suerte de tener al conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Destacar, en primer lugar, vamos a presentarlo a Arcadi España, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, es máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales y en su experiencia profesional destacar que su primera etapa fue precisamente en Analistas Financieros Internacionales, consultor y además ha sido asesor parlamentario del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, director del gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en el Ministerio de la Presidencia. Destacar también su labor docente como profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid también ha sido director de gabinete del secretario general del PSPB-PSOE y director de gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana. Todos estos cargos previos al que tiene actualmente, que le ha tocado un año verdaderamente complejo. Les ha tocado un año muy complicado para la economía española. Él va a ser el que presente a nuestro ponente de hoy y además me consta que es un gran fan de los libros de Emilio Ontiveros y que también quiere hacerle alguna pregunta sobre el contenido del libro. Yo destacaría que es un libro que permite la lectura a cualquier persona. De hecho, ha sido finalista de premios de ensayo y yo creo que ha hecho un esfuerzo, Emilio, por hacer un libro que se entienda para cualquier persona, lo cual es una vocación divulgadora difícil de encontrar en muchos catedráticos. La mayoría de los catedráticos lo fácil es escribir para personas de su nivel intelectual y de su conocimiento de economía, pero en el caso de Emilio yo creo que su labor en las ondas, su labor incluso también en televisión, en esos debates maravillosos a favor, en contra y en otros tantos programas que ha tenido y también su labor como consejero, hace que este libro sea especialmente valioso y precisamente hoy vamos a profundizar. Muchísimas gracias, conseller. Gracias a vosotros. ¿Empiezo? Sí, cuando quieras. Sí. Perfecto. Gracias, Isabel, por la oportunidad que me das de estar esta tarde con vosotros y compartirla con Emilio Ontiveros y a la Fundación, ¿no? 30 años de trabajo dedicado a una cosa como es la promoción y consolidación, además de la Comunidad Valenciana, de la divulgación y de la formación económica, que yo creo que una de las cosas que bien explica lo que pasó en el año 2008, esa crisis, es la falta de formación financiera, digamos, popular para toda la gente, ¿no? De los conceptos básicos. Y también el 30 aniversario. Son muchos años ya, casi tantos como cuando yo conocí por primera vez a Emilio Ontiveros. Cuando fui a la calle Españoleto, en Madrid, al máster que daba entonces de gestión pública, y recuerdo las reuniones que antes nos comentaba Emilio, a las 8:45, recuerdo todos los comentarios, yo emocionado en una esquina de pie, cómo repasabais toda la actualidad, cómo habían cerrado las bolsas en Asia, cómo iba el diferencial, cuántos puntos básicos teníamos con el bono alemán. Me acuerdo perfectamente y lo recuerdo muy bien. Y además os agradezco mucho la oportunidad porque hablar de economía es para mí como volver a casa. Después de casi 20 años ya dedicado a la política, uno ya no sabe lo que es, pero en el fondo siempre he sabido que lo que soy de verdad es economista, ¿no? Del libro que presenta hoy Emilio, yo creo que puedo decir casi lo mismo que de él, ¿no? De su persona. Es un libro riguroso, lo cual no está reñido con ser divulgativo, acertado y necesario, ¿no?
Yo creo que, como decía él en su propio libro, esto es de pasar a limpio esos 30 años de apuntes. Yo estaba presente cuando él dictaba alguna de esas clases, por lo tanto, he visto algunos de los comentarios y reflexiones que todavía me acuerdo, porque eran estructurales de Madrid. Y también sorprende una cosa, ¿no? Que es un libro escrito antes del shock de la pandemia, del coronavirus, que mantiene su actualidad. Sigue haciéndose las mismas preguntas y ofreciendo las mismas respuestas, a pesar de haber pasado este shock brutal a nivel social y también económico en todo el mundo, ¿no? Pero y fundamentalmente yo creo que hay una cosa a destacar que se extrae de la lectura del libro, ¿no? Que para avanzar hay que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Y eso me parece fundamental. Las lecciones de las últimas crisis, especialmente del 2008, son las que nos tienen que hacer ahora ser más fuertes, de las que nos indican cuál es el camino mejor para volver a plantearlo, para volver a plantear la salida, ¿no? Como decía la primera frase del libro, el mundo vuelve a complicarnos la existencia. Nunca mejor dicho estos últimos meses, ¿no? Y hay una reflexión que es muy buena, que es la globalización que asumimos per se en los años 2000, principios del 2000, que era siempre algo positivo. Era como aquello que Emilio se acuerda seguro del consenso de Washington, ¿no? Que parece ser que ya habíamos descubierto no el fin de la historia, pero sí el fin de la economía como ciencia. Con lo cual, los años han descubierto que tanto ni una cosa como la otra eran ciertas, ¿no? Yo creo que la globalización es verdad que ha tenido un efecto positivo global en todo el mundo. Millones de personas han salido de la pobreza, esto es así, pero también es verdad que se ha, digamos, producido lo que decía Albert Hirschman del efecto túnel, ¿no? Cuando vas dos carriles en una carretera y ves que unos adelantan mucho, en ese primer momento dices, bien, me va a tocar a mí, voy a poder progresar, pero si pasa mucho tiempo y te van adelantando, pues esa sensación perversa se traslada tanto al ámbito de las decisiones económicas personales como al ámbito de las decisiones políticas que tienen luego sus consecuencias. Digamos que el crecimiento económico fue descuidado en el sentido de que valorábamos solo el crecimiento global del PIB a nivel mundial o del comercio internacional y no su distribución. Hay un libro también magnífico que es Extraños en su propia tierra, que habla de cómo las clases medias en Estados Unidos se han desenganchado de la senda de progreso y han dado paso a posiciones extremistas. Parecía esto de que la globalización era un juego de suma cero, que todo lo que crecía China era a costa de quitárselo a Europa o a Estados Unidos. Si una fábrica abría en China es porque Detroit cerraba una. Y lo mismo a nivel europeo. Por lo tanto, yo creo que uno de los errores fundamentales fue la confianza en la autorregulación del mercado porque sí. Vamos, yo estoy convencido de que si Adam Smith pudiera dar un repaso a todo esto, aunque algunos lo utilizan mal como abanderado suyo, se tiraría las manos a la cabeza con esto de la autorregulación que plantean algunos y que hemos podido ver en películas que también comentan su libro, como Margin Call o Wall Street, o como el propio Nicolas Sarkozy, que decía después de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? La autorregulación para resolver todos los problemas se acabó. Lo de la laissez-faire, laissez-passer también, ¿no? Y voy acabando ya, y una de las tesis principales que más me gusta es que la regulación del sistema económico es necesaria. Las instituciones son más necesarias ahora que nunca. No solo hay que confiar en el mercado, en los estabilizadores automáticos, sino que también hay que ser propositivos. Y ahí también me gusta mucho recordar a una economista, que es Mariana Mazzucato, ¿no? Que reivindica el papel del Estado emprendedor. Que muchos de los avances tecnológicos que se han producido en el mundo han venido, en primer lugar, por la mano del Estado, con todos sus problemas e inconvenientes. Yo creo que tiene que encontrar su lugar la administración pública y su lugar las empresas privadas y reencontrarse en ese camino, ¿no? E incluso esto ha tenido consecuencias, como decía Joaquín Estefanía en un artículo del País, ¿no? Que una de las consecuencias de esto es que parece ser que el mundo es menos demócrata. Eso es uno de los riesgos que tenemos y que tenemos que ser conscientes. Yo creo que estos excesos tienen que hacernos aprender las lecciones, que parece que algunos quieren olvidarlas. Yo recuerdo también, está impregnado todo el libro del espíritu de Bretton Woods, la necesidad de esas instituciones globales para gobernar problemas globales. Yo creo que ese debería de ser el camino. No tanto recuperar políticas fracasadas, como recuperar esos valores que hicieron fuerte el orden económico mundial. Vemos en esta crisis como hemos vuelto a mirar a la Organización Mundial del Comercio, a la Unión Europea, a la OCDE, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, pero también a la Organización Mundial de la Salud,
ahora vemos lo importante, aunque no sea una institución puramente económica, lo importante que es ese espíritu de Bretton Woods y esos valores. Y yo no puedo acabar de hablar de economía y hablar de Europa y darte la palabra, Emilio, sin citar a Mario Draghi. Yo me parece fundamental su discurso de despedida, se le recuerda mucho por haremos lo que haga falta, porque muchas veces el Banco Central Europeo hacía más de Comisión Europea que de Banco Central, y menos mal. No sé el trato que hizo Mario Draghi con los alemanes, pero la jugada, digamos que salió relativamente bien. Tiene una frase muy buena en su despedida que dice, compartir soberanía es una forma de recobrar soberanía. Yo creo que eso es fundamental. Lo estamos viendo ahora con la Unión Europea, que como decíamos antes, parece una gran decisión y una buena decisión el que sea de verdad un gobierno de todos. No solo un gobierno para las cosas fáciles, sino también un gobierno en los momentos difíciles, que es cuando tiene que actuar y compensar las diferencias que hay entre países. Y acabo ya permitiéndome ser optimista, ¿no? Porque se nos acusa, Emilio, muchas veces a los economistas que sabemos interpretar muy bien el pasado, regular el presente y bastante mal el futuro, ¿no? Pero eso no quita que podamos aportar a toda la sociedad instrumentos necesarios para su gestión. Recordamos las frases del propio Bill Gates o de las cartas de los millonarios americanos que pedían una reconsideración del propio capitalismo, ¿no? Incluso algunos pedían hasta pagar impuestos, algo sorprendente en el mundo de donde estamos, ¿no? Es el propio sistema que se cuestiona, porque lo que vivimos ya lo hemos vivido muchas veces, también lo decía Paul Krugman, ¿no? Que esto ya lo hemos vivido, lo vivimos en los años 20, lo vimos en el libro del Gran Gatsby, ¿no? Esa sociedad del Gran Gatsby con grandes millonarios y unas diferencias brutales entre los sueldos de los directivos y de los trabajadores. Pero yo creo que si trabajamos juntos, que si aprendemos todas las lecciones, no solo los líderes políticos del mundo, sino también los propios ciudadanos, se daría la importancia que decía antes de la Fundación, de explicar, de hacer pedagogía de cómo funciona la economía, de lo que significa el TAE, de lo que significa arriesgarte con tu patrimonio personal en comprar más o menos un piso. Esa cultura financiera yo creo que es fundamental para aprender no solo los dirigentes de los errores y no cometerlos otra vez, sino también toda la sociedad en su conjunto y hacernos más fuertes. Yo creo que con ese mensaje de esperanza espero tus comentarios y la presentación de este magnífico libro. Gracias, Emilio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, conseller. Luego haré algún comentario específico sobre tus palabras. Muchas gracias en primer lugar a Isabel Jiménez, por darme la oportunidad de participar en esta suerte de celebración, 30 aniversario de una fundación que tiene como objeto, lo ha señalado el conseller, la difusión, la divulgación del conocimiento de la cultura financiera. Ser cultos para ser libres, en general como proposición básica, pero desde luego en el mundo financiero en mucha mayor medida, ¿no? Si tenemos en cuenta además las experiencias recientes y si tenemos en cuenta la necesidad que efectivamente el ciudadano español, valenciano, va a tener de conocer, de disponer de habilidades suficientes como para conocer esa complejidad financiera, ¿no? El propósito es muy loable y las acciones que han llevado a cabo en la Fundación también lo son, ¿no? Me constan porque en cierta medida ha habido un cierto paralelismo, ¿no?, entre la trayectoria de la Fundación y la de AFI. AFI es más vieja, es 3 o 4 años más vieja. Muchas gracias, Isabel, por permitir que hablemos del libro, ¿no? Pero además, muchísimas gracias por sugerir que quien actuara como introductor fuera el conseller, fuera Arcadi. Porque ha supuesto un reencuentro. Han pasado unos cuantos años, tiene el pelo más blanco, pero también es un motivo de orgullo y de satisfacción de ver cómo gente, personas, talentos, capital humano, que acudieron a AFI a hacer un posgrado y que tuvo la oportunidad de hacer unas prácticas allí, hoy en día nos lo encontramos en la función pública y además, como digo, personas dotadas de una capacidad intelectual como la que él ha puesto de manifiesto, ¿no? Ha sido una satisfacción
recordar que recordaba, porque antes de que empezáramos formalmente la presentación estábamos cambiando impresiones y yo les comentaba un poco las reuniones de la mañana, todavía ahora en forma virtual, ¿no? Que el conseller Arcadi lo haya puesto de manifiesto y haya recordado aquellas, efectivamente, crónicas que hacíamos de lo que había ocurrido en los mercados de Asia, etcétera, me ha llenado de cierta emoción. Pero mucho más saber cómo ha leído el libro, saber de esa lectura inteligente, bien contextualizada en lo que es la literatura relevante sobre las relaciones internacionales, sobre lo que es un poco la contestación inteligente al sistema económico, ¿no? Desde esas referencias al consenso de Washington, que eran de alguna forma un apunte de ingenuidad, hasta las referencias a esa autora de predicamento cada vez más importante como es Marina Mazzucato, ¿no? Muchísimas gracias, Arcadi, por leer el libro, por leerlo como lo has leído y por comentarlo como lo has comentado. Prácticamente, si no tuviéramos mucho más tiempo y no tuviéramos que justificar unos minutos adicionales, podríamos dejar aquí la presentación y discutir, porque has puesto encima de la mesa algunos asuntos importantes. Efectivamente, has dado en el clavo. Yo lo que he tratado en el libro es de poner de manifiesto aquellas inconsistencias que uno puede identificar en el funcionamiento del sistema económico a lo largo precisamente, no tanto o no solo de estos 30 y tantos años de experiencia profesional en AFI, como de 40 explicando economía y finanzas internacionales en la Autónoma de Madrid. Yo iba explicando a mis alumnos del último curso de licenciatura, a medida que la propia globalización, como si estuviera en una suerte de metamorfosis, iba mutando, iba cambiando. Unas veces, efectivamente, permitiendo una mayor permeabilidad, una mayor participación de países, una generación de oportunidades de comercio, de inversión, de extensión, en última instancia, del bienestar, pero también generando algunos problemas, algunas inconsistencias, como luego comentaremos, ¿no? Algunos de esos excesos que yo listo en mi libro, que yo hago una especie de inventario de los mismos, siguen ahí, desde el daño al planeta hasta el excesivo poder de mercado, la excesiva concentración empresarial o la no menos excesiva también desigualdad en la distribución de la renta. Porque es verdad, como señalaba el conseller, que la globalización ha permitido que concurran muchas más economías en la escena global y con ello que se distribuya el bienestar entre países, es decir, que se reduzca la pobreza. El caso de China o de India es claro, pero al mismo tiempo, la globalización ha determinado que la desigualdad en el seno de los países haya ido aumentando, ¿no? En todas las economías de la OCDE, pero también en algunas economías menos avanzadas, nos encontramos con que la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza es mucho mayor. En esas estábamos haciendo ese inventario de excesos del sistema, tratando incluso de ver las posibilidades de conciliar lo que es el funcionamiento de los mercados con la acción, de alguna forma reguladora, supervisora de las instituciones públicas, ¿no? Poniendo de manifiesto cómo efectivamente hay economías en nuestro entorno, no hace falta irse muy lejos, las economías del norte de Europa, donde se ha sido capaz de compatibilizar la consecución de niveles de bienestar para la población cada vez mayores. No otro es el objetivo de la economía. La economía es eso, es tratar, su objetivo es procurar que la gente viva mejor cada día, que cada generación viva mejor que la anterior. Y al mismo tiempo, lo que vemos en esas economías del centro y sobre todo del norte de Europa es una actuación
de los poderes públicos inteligente, ¿no? Generando esas economías de cooperación que son el fundamento de la vida en común. Estábamos de alguna forma concluyendo en esos excesos, incluso de forma relativamente esperanzada, lo ha señalado también el conseller, viendo cómo en el verano pasado observábamos que empresas y organizaciones empresariales, no solo Warren Buffett, al que se refería, o Bill Gates, que venían a decir, señores, si queremos que el capitalismo siga funcionando, vamos a plantearnos, ¿no?, una distribución razonable de las cargas fiscales. Warren Buffett dijo aquello, oye, yo quiero seguir siendo el rey del mambo, pero me preocupa mucho que mi secretaria pague una tasa de imposición efectiva superior a la mía, porque esto se puede acabar. O incluso este propio verano, cuando vimos que la Business Roundtable americana ponía encima de la mesa, por otro lado, obvio, el fin de la empresa no tiene que ser exclusivamente la maximización de la riqueza de los accionistas. Ha de ser capaz de compatibilizar la obtención de un legítimo beneficio con otros objetivos que tengan que ver con la extensión del bienestar en la comunidad en la que viven, desde luego con la mejora de los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que Stiglitz ha tratado de denominar capitalismo progresista, ¿no? Sin que sea, en su justa acepción, una contradicción en sus propios términos. Y como digo, estábamos en esa cuando emergió la pandemia. Yo le agradezco a Arcadi que haya señalado que efectivamente la pandemia no invalida buena parte de las proposiciones, de la descripción, de ese inventario de excesos que comentábamos. Yo creo que lo que ha hecho es validar incluso algunas de las proposiciones finales que se hacían en el libro, ¿no? Y desde luego acelerar algunas de las transformaciones que ya estaban en curso, ¿no? Esta es una crisis muy significativa. En el libro se aprecia una referencia casi permanente a la crisis de 2008, porque la crisis de 2008 en cierta medida fue el catalizador de esas inconsistencias, de esos excesos del sistema económico. Fue un poco la orquestación de algunas de las limitaciones del sistema, ¿no? Y creíamos hasta el pasado febrero que en el ranking de las crisis económicas y financieras más severas en la historia de la humanidad, la crisis del 2008 ocupaba la medalla de plata después de la Gran Depresión. En algunas cosas incluso, bueno, en la complejidad financiera, en la facilidad y rapidez del contagio, era incluso más importante que la Gran Depresión. Pero ha llegado esta crisis y la crisis actual ya tiene atributos suficientes en términos de severidad para desplazar de la segunda plaza a la crisis del 2008, ¿no? Es una crisis nueva, es una crisis económica que no tiene su origen en razones económicas. Es la primera vez desde la Gran Depresión, desde antes de la Gran Depresión, que nos estamos enfrentando a una recesión muy pronunciada. Estamos hablando de que el conjunto de las economías avanzadas pueden contraer en este año su PIB en torno a un 7, un 8%, en algunos casos algo más, como puede ser el caso nuestro, ¿no? Pero en el origen de esta crisis no hay desequilibrios financieros acumulados, como ocurrió con la crisis del 2008 y su generación en las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. No hay un problema de deuda exterior. Hay una enfermedad, una decisión razonable de atender a esa enfermedad, que fue el confinamiento, una estrangulación de la oferta y en la escena global, sobre todo en China, que es un poco el nudo central de las cadenas de valor, de las cadenas de producción transfronterizas, y una vez dislocada la oferta global, un desplome en la demanda, que lo vimos de forma suficientemente gráfica, de esa paralización
del tráfico marítimo, en esa congelación de la actividad marítima que impidió que al puerto de Barcelona llegaran piezas del SEAT para ser montadas en Martorell, en la medida en que el sector del automóvil es uno de los sectores más expresivos de esas cadenas de producción internacionales, pero vimos también cómo la caída de la demanda se reflejaba en el precio del crudo, en el precio del petróleo, ¿no? Donde llegamos a ver precios negativos que tenían que ver también con un problema de inventarios en Estados Unidos, pero que tenían mucho que ver directamente con un desplome de la demanda. Y en esas 2 o 3 primeras semanas de emergencia de la pandemia, destrozos financieros que jamás habíamos visto concentrados en tan pocas semanas, ¿no? Nunca habíamos visto pérdidas de riqueza financiera, caídas en los mercados de acciones, caídas en los mercados de bonos, como las que vimos entonces. A partir de ahí, lógicamente, se estableció una relación directísima entre confinamiento, entre inmovilidad física y daños económicos. Y razonablemente, una de las regiones que más sufrió, que más está sufriendo y que probablemente más sufrirá esas consecuencias, ha sido la eurozona, ha sido Europa en general, pero en particular la eurozona, porque allí se localizaron 2 economías que sufrieron de forma inicial la infección, Italia, España, de forma manifiesta. La eurozona va a ser, dentro de las previsiones que se pueden hacer hoy de crecimiento, probablemente la región que menos crezca, ¿no? Pero también Estados Unidos ha visto registros de desempleo que no veían desde la Gran Depresión. Estados Unidos tiene hoy una tasa de paro del 14,7%, cuando realmente en enero todavía tenía una tasa de desempleo expresiva de pleno empleo, por debajo del 4%. Los economistas, los aficionados a la historia económica, hemos vuelto a tener que hacer un ejercicio de sencillez, de humildad intelectual, de aprendizaje, en definitiva, con lo que estamos viendo, con las experiencias que está deparando esta crisis. Y la particularización dentro de nuestra economía vuelve a ser también un rasgo común a la crisis del 2008. En el 2008, si recordamos, a partir de una vez iniciada la crisis, en la eurozona se concretó básicamente en eso que luego se dio en denominar economías periféricas. Grecia, Italia, Portugal, España. Y ahora lo que observamos es que van a ser estas economías periféricas las que más van a sufrir. Nuestra economía va a experimentar una contracción en el ritmo de crecimiento este año probablemente superior al 9%. Eso quiere decir que nuestra tasa de paro se puede ir a la frontera del 20%. Y eso quiere decir, lógicamente, que no va a haber recaudación tributaria y que el gasto público va a hacer que conjuntamente a esa caída de los ingresos nuestro déficit se vaya por encima del 10% y consecuentemente nos encontremos con que quizá a final de año nuestra deuda pública también se haya situado claramente por encima del 115, del 116% del PIB. ¿Por qué España, en esta ocasión también, si no había desequilibrios económicos o financieros de partida, está resultando una de las economías más dañadas? Yo creo que hay 4 o 5 factores que de alguna forma justifican ese daño diferencial, en cierta medida, similares a los italianos, ¿no? El primer daño es que aquí se cebó el virus y por lo tanto tuvimos que reaccionar rápidamente. Yo creo que las autoridades españolas han reaccionado bien, porque fue aquí, uno de los primeros sitios, después de Italia, Reino Unido, en España, donde se instaló y se tomaron decisiones de confinamiento que han permitido, que están permitiendo neutralizar, a diferencia de lo que estamos observando en países que reaccionaron más tarde, como el propio Reino Unido, ¿no? Esa paralización de la producción hizo daño de forma diferencial. El segundo factor tiene que ver con la estructura productiva de nuestra economía. Nuestra economía depende mucho de los servicios y dentro de los servicios de un sector turístico que tiene una importancia en el PIB
grande. El propio sector turístico y aledaños y sectores conexos. Pero también en la estructura productiva de nuestro país, también la Comunidad Valenciana conoce este aspecto, el sector del automóvil tiene un peso específico notable. El sector del automóvil ya estaba sufriendo de forma manifiesta en la segunda mitad del año pasado. Recordemos que en la segunda mitad del año pasado Italia, pero sobre todo Alemania, estuvieron en recesión, lo que los estadísticos llaman recesión, 2 trimestres consecutivos al menos de variación negativa del PIB, y lo fue por la caída de la producción industrial, y la producción industrial se hundió porque se hundió el sector del automóvil, donde jugó mucho, influyeron mucho esas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, regulaciones en Europa. El caso es que la demanda se hundió y nos metimos en el 2020 con un sector sufriendo. En España es muy importante este sector. Es muy importante en términos de empleo, lo estamos viendo. Estamos viendo cómo han abierto hoy los telediarios. Es un sector importante en términos de producción, pero es un sector importantísimo en términos de exportación. España es uno de los principales exportadores de bienes acabados, de productos de automóviles, a pesar de que no hay ningún centro de decisión genuinamente español, no hay ninguna empresa genuinamente española. Hoy quien ha decidido cerrar es Nissan. No hay ninguna firma española detrás. España, además, en el sector del automóvil, tiene un peso específico grande en su industria de componentes, porque en nuestro país se localizan 4 o 5 de las empresas de componentes más importantes del mundo. El tercer factor que justifica el daño diferencial de la pandemia a nuestra economía tiene que ver con el censo empresarial. Nosotros tenemos ahora mismo 3.580.000 empresas, ¿no? Pero el 97% son empresas minúsculas, ni siquiera pequeñas empresas. Son empresas que tienen menos de 4 trabajadores. Son empresas en las que un golpe de viento frío, una caída en un mes en las ventas, las puede dejar paralizadas en mayor medida si son varios meses, ¿no? Son empresas, además, mayoritariamente localizadas precisamente en ese sector servicios. Es decir, es el sector servicios y de comercio donde se reúnen, digamos, el mayor minifundismo empresarial. La capacidad defensiva del censo empresarial español es baja. Y en momentos de demanda internacional baja, eso se nota mucho. Se nota mucho porque la economía española en los últimos 4 años anteriores a la pandemia había incrementado mucho su potencial exportador, la propensión exportadora. Cuando llega la pandemia, más del 34% del PIB español son exportaciones de bienes y servicios. Y no son solo las muy grandes empresas, eso lo sabéis ahí en la Comunidad Valenciana, donde hay un censo de medianas y de pequeñas empresas muy dinámicas, muy importantes en la exportación, no solo de servicios, sino también de manufacturas, ¿no? Y hay un último factor que yo creo que es muy importante para ayudar a entender por qué el impacto de la crisis es mayor en nuestra economía, que es la menor capacidad de maniobra de las finanzas públicas. Todos los países europeos han adoptado como reacción a las amenazas, como reacción a la crisis económica asociada a la pandemia, el mismo catálogo de medidas, prácticamente. España ha adoptado el mismo tipo de decisiones que el gobierno alemán, una semana después. Pero también una diferencia importante, y es que Alemania ha puesto toda la carne en el asador, ha puesto una cantidad de recursos financieros muy superior en relación al tamaño de su economía que lo que ha hecho el gobierno español, porque la capacidad de maniobra era mayor, porque nuestro país entra en la pandemia con un déficit público rozando otra vez el 3% del PIB y con una deuda pública en el 98, 97 y pico por ciento del PIB. Por eso, a nuestro país, como a Italia, como a Grecia, como a Portugal,
le afecta de forma fundamental las decisiones que se tomen en Europa. Porque si queremos cumplir a medio plazo los compromisos consecuentes con esa suerte de comunidad de vecinos que es la eurozona, no podemos dejar que las finanzas públicas se nos vayan de las manos. Por eso es muy, muy importante la noticia que hemos conocido hoy también, que es la aprobación por parte de la Comisión Europea de un fondo de reconstrucción para el conjunto de Europa. O más vale tarde que nunca. Aunque tengo que señalar algo, ¿no? Somos críticos muchas veces con decisiones en Europa, pero también aquí hay un gran contraste entre lo que está haciendo ahora y lo que hizo en la crisis anterior del 2008. La crisis del 2008, recordemos que se hizo un diagnóstico erróneo, en mi opinión, y que todavía en 2010 se aplicaron decisiones de austeridad presupuestaria procíclicas que acentuaron la recesión que ya estaba, de alguna forma, presidiendo el comportamiento de algunas economías. Fue un error, ya se ha reconocido desde el Fondo Monetario Internacional hasta la propia Comisión Europea. Afortunadamente, ahora no se hizo esto. Recordemos que en la crisis anterior, el Banco Central Europeo reaccionó el 20 de julio del 2012, cuando los síntomas de la crisis ya llegaron a nuestro país en agosto del 2008. Estuvimos 4 años en los que el Banco Central no movió la política monetaria, sí, en la época de Jean-Claude Trichet, subió los tipos de interés porque erraron el diagnóstico y creían que en 2009 iba a haber una amenaza inflacionista, cuando lo que se instaló en la eurozona fue una deflación, fue una caída de la tasa de variación de los precios galopante. Pero afortunadamente, más vale tarde que nunca, en julio del 2012, como señalaba antes Arcadi, aquel jueves fue cuando salió Mario Draghi diciendo aquello: haré todo lo que está en mi mano para evitar que los mercados de bonos coticen la fragmentación o la desaparición del euro. Y nos vino como agua de mayo, porque todavía el 18 y 19 de julio del 2012, nuestro país estaba pagando más de un 7% por endeudarse a 10 años. Y a partir de entonces los mercados de bonos supieron a qué atenerse y los costes de financiación de la deuda pública española se redujeron de forma espectacular. Ahora el Banco Central Europeo ha dado de forma diligente y, en mi opinión, acertada. Y prácticamente a la semana de las primeras señales de desaceleración económica en la eurozona, anunció este programa de 750.000 millones de euros de compras de bonos en los mercados secundarios. Pero lo acaba de decir hace unos días, a pesar del pronunciamiento del Tribunal alemán, que va a seguir comprando bonos públicos en los mercados secundarios, bonos privados, y si hace falta, aumentará el tamaño de sus compras. Eso nos ha venido de maravilla. Eso ha sido la condición necesaria para que no hayamos entrado en ese bucle diabólico, en ese círculo vicioso que estábamos en el verano del 2012, en el que a la recesión en la que estaba la economía se añadía una crisis en los mercados de deuda pública notables y al mismo tiempo una crisis en los sistemas bancarios. La situación ahora, afortunadamente, es bien distinta. Pero al mismo tiempo los gobiernos nacionales han actuado de forma diligente, de forma desigual, pero de forma rápida. España ha puesto carne en el asador, no tanta carne en el asador como Alemania. Y esas son decisiones acertadas, atendiendo básicamente a 3 objetivos. 1, al gasto sanitario, a atender, lógicamente, a la neutralización sanitaria de la pandemia. 2, a oxigenar con liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Y 3, a paliar el descalabro notable en los mercados de trabajo, incluso subsidiando a través de fórmulas como los ERTE nuestras el mantenimiento del empleo, ¿no? Pero no es suficiente. Y por eso se ha venido reclamando en los 2 últimos meses que Europa tomara decisiones
comunes a todos, que las instituciones europeas aprovecharan su capacidad financiera para ayudar. Lo hicieron. Y desde hace 3 semanas tenemos un programa de unos 540.000 millones de euros que trata de garantizar, por una parte, un complemento al seguro de desempleo de todos los países, que trata de garantizar un programa del Banco Europeo de Inversiones para fortalecer también la financiación de las pequeñas y de las medianas empresas, pero lo más relevante acaba de ocurrir esta mañana, y es que después de muchos tiras y aflojas, como suele ser normal en el seno de las instituciones europeas, después de que hubiera una propuesta, en mi opinión, bastante razonable por parte de las autoridades españolas hace aproximadamente 3 semanas, de un programa de reconstrucción basado fundamentalmente en decisiones de inversión, pero que no significara el endeudamiento individual de los países, sino que fueran las instituciones europeas que tienen la máxima calidad crediticia, es decir, que tienen la posibilidad de endeudarse a largo plazo a tipos de interés negativos, las que tomaran esa deuda en los mercados de bonos con base apalancadas en el presupuesto comunitario y a partir de ahí canalizar esos recursos hacia programas de inversión en los países. No mediante préstamos, sino mediante transferencias, mediante programas de inversión. No a cambio de la condicionalidad cuando la austeridad estaba presente. Y sí, y a mí no me importa como español y como economista, a cambio del compromiso de tomar decisiones modernizadoras de nuestra economía. Y en esas 2 direcciones que ya había comprometido la Comisión Europea nueva, una transición energética que nos obligue a cumplir los compromisos de París 2015, con inversiones en tecnologías renovables, con eficiencia de los edificios, con apoyos a los vehículos eléctricos, como acaba de hacer Francia, y también esa otra transición que es acelerar la transición digital, recuperar el tiempo perdido, el territorio que hemos perdido en estos 12 últimos años en Europa, en los que estábamos gestionando la crisis, mientras que China y Estados Unidos alcanzaban el liderazgo digital y Europa se quedaba atrás. No hay ninguna empresa europea entre las 30 empresas de economía digital más importantes del mundo. Y estamos viendo en esta situación cómo la economía digital es el elemento central, va a ser el elemento central. Por eso la decisión que se ha tomado hoy, que no replica exactamente la propuesta española, pero da igual, pero que supone arbitrar un programa para la reconstrucción de Europa, no solo la recuperación del ritmo de crecimiento europeo, sino la modernización del día después, articulado en torno a esas decisiones de inversión y donde se van a asignar 500.000 millones a transferencias que no aumentarán la deuda pública española, es una decisión muy buena, muy buena. Los españoles ya deberíamos ponernos a pensar en la articulación de propuestas compatibles con esos programas de inversión. Me consta que la Comunidad Valenciana lo lleva haciendo ya tiempo, pensando por sí sola en términos de reconstrucción, con apoyos técnicos importantes, pero el conjunto del país lo deberíamos hacer. No sea que nos pillen despistados, porque dependiendo de los coeficientes que se utilicen en la asignación, si tenemos proyectos, a nuestro país podrían llegar no menos de 60.000 millones en concepto de transferencias y quizá otro tanto en concepto de préstamos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hoy ha sido un día agridulce. El punto agrio es ver cómo hay 2 o 3 empresas multinacionales que se repliegan, que reducen por el momento su presencia en nuestro país ante la caída de la demanda que se observa internacionalmente. Pero el punto dulce, sin duda, es ver que Europa existe y que Europa no ha cometido el error de enrocarse, el error que hubiera podido costarnos no solamente puntos de crecimiento económico y de bienestar y de renta per cápita, ¿no?, sino también grado de identificación de los ciudadanos con Europa.
Un último comentario que trate de vincular lo que podríamos llamar que trate de establecer una relación entre el día después de esta crisis y el panorama que dibujaba el libro, ¿no? En ese inventario de excesos, ¿no? Bueno, esta crisis va a dejar como legado uno de los excesos que a mí más me preocupaban, ¿no? Que es la desigualdad. Y no solo por razones humanas o sociales, sino por razones técnicas, por razones económicas, ¿no? Ya veníamos, la anterior crisis dio un mazazo a la distribución de la renta, pero ahora más, porque nuevamente lo que estamos observando, lógicamente, es que los más dañados son quienes menos capacidad defensiva tienen en términos de renta. El desempleo ha crecido, es verdad que los ERTE pueden estar jugando un papel de compensación, pero yo no soy particularmente optimista a medio plazo. Y creo que la propia naturaleza del tejido empresarial español va a hacer, ¿no?, que el desempleo, que acaben en el desempleo una parte significativa de las personas que hoy disfrutan de un ERTE, ¿no? Por lo tanto, tenemos que atender ese 20% de desempleo que vamos a tener. Tenemos que atender sobre todo a aquellos desempleados que tienen un desempleo ya de larga duración, que por razones de edad o de cualificación o de ambas cosas van a tener muy difícil el reengancharse. Tenemos incluso que ver que esta crisis ha tenido una consecuencia como es la reducción de la economía sumergida. Había mucha gente que se ganaba unos euros al margen del sistema, pero eso ha desaparecido. El resultado de todo eso es que la exclusión social ha aumentado ya, va a aumentar. Y el riesgo de pobreza también. Lo ha señalado el Banco de España. ¿Quién iba a decirnos que fuera el Banco de España quien alertara uno de los problemas de empleo que hay en los jóvenes, dos de los problemas del mercado de la vivienda y sobre todo tres de ese riesgo que puede llevar a que el 30% de la población española esté en una situación cercana a la pobreza, ¿no? Este es un denominador común con los excesos anteriores y ahí tenemos que mentalizarnos quienes tengamos trabajo, rentas, para asumir que efectivamente no se puede uno plantear en circunstancias como las actuales bajar impuestos, porque no estimula la economía y sí puede originarnos costes, consecuencias sociales, incluso políticas muy desagradables. Hay un segundo elemento común, un segundo bloque de excesos que tiene que ver con el aumento de la deuda. Estábamos más endeudados al término del 2019, pero necesariamente ahora también, porque los gobiernos han tenido que endeudar para llevar a cabo esos programas de estímulos, pero también el sector privado, porque la deuda de las empresas, no tanto de las familias, que están teniendo un comportamiento más prudente, pero sí de las empresas, ha sido basar el endeudamiento para apalancar la propia supervivencia. Cuando el mundo está tan altamente endeudado, los riesgos de que si hay un chispazo pueda haber un incendio son riesgos altos. Tenemos que estar atentos porque la posibilidad de que haya problemas en empresas, no estoy hablando ahora fundamentalmente de España, ¿no?, sino en general. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, cómo de la mano de tipos de interés tan bajos, bajísimos, se han endeudado empresas que no tienen precisamente la mejor calidad crediticia, ¿no? Y eso puede generar algún problema, a pesar de que el sistema bancario hoy tiene una mejor disposición que hace unos años. Otro rasgo que yo creo que es común a lo que se manejaba en el libro mío, tiene que ver con el protagonismo de la tecnología digital. Esto no es un exceso si consentimos, si toleramos que la tecnología se nos apodere de nuestros comportamientos, ¿no? Pero el protagonismo de las tecnologías digitales puede ser utilizado en la dirección de mayor bienestar, lo que está demostrando
esta crisis, es ese papel central de no solamente del teletrabajo, ¿no?, sino toda la digitalización. Y eso es un elemento objetivamente bueno. En quinto lugar, la necesaria sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, del planeta. No tengo claro, lo confieso, aunque empieza a haber trabajos que apuntan en esa dirección, pero yo al día de hoy no tengo evidencia de que haya una relación entre el coronavirus y el deterioro del medio ambiente. Es verdad que incluso la revista The Economist, Nature y algunos empiezan a manejar estudios que ponen de manifiesto algunos vínculos causales más o menos indirectos. No lo sé. Lo que sí está claro es que hemos apreciado dos cosas. Una, que el deterioro que veníamos haciendo del medio ambiente era manifiesto, era egoísta, era contrario a la más mínima inteligencia y solidaridad intergeneracional. Pero dos, hemos apreciado cómo la caída de la actividad económica nos deparaba unas condiciones ambientales buenas. Sería un error que creyéramos que para que tener unas condiciones medioambientales aceptables tenemos que sacrificar bienestar, tenemos que sacrificar crecimiento para la mayoría. No, es posible hacer las dos cosas. Es posible crecer, es posible distribuir y además es posible que la recuperación se asiente en inversiones sostenibles, como las que está procurando Europa. Yo creo que aquí hemos dado un paso porque la mentalización de la población se ha extendido, ¿no? Y hay un elemento final que yo creo que es importante, ¿no? Y es el papel, la reivindicación del papel de lo común, de las instituciones, de lo público. Si no hubiera sido por las instituciones, no estaríamos viendo el decrecimiento, el control de la infección. Si no hubiera sido por instituciones públicas como el Banco Central Europeo, no estaríamos contándolo. No estaríamos diciendo que vamos a pasar un año malo, el 2020, pero que afortunadamente no será ese cuadro diabólico que vimos en el verano del 2012. Si no fuera por las instituciones, no estaríamos celebrando la posibilidad de que en la presidencia de la Comunidad de Vecinos, en la Comisión Europea, se haga una emisión de bonos que no recaiga sobre nuestra deuda y que nos facilite no solo decisiones para reconstruir la economía española el día después, sino para acelerar la modernización de la economía española en torno a dos vectores que podríamos convenir son de todo punto necesarios, ¿no? La transición energética y la transición digital. Yo creo que efectivamente, para terminar, sí se pueden encontrar elementos comunes, denominadores comunes, sobre todo en la percepción del mundo económico, ¿no? Entre ese inventario de inquietudes que reflejaba el libro y que todavía hablábamos de ellas en enero, febrero, y lo que hoy, enriquecido con ese nuevo panorama que aporta, que puede aportar el paisaje después de la batalla, ¿no?, que diría el novelista, ¿no? Un paisaje después de la batalla que va a tener como rasgos comunes esa aceleración de algunos de los elementos, no todos excesos, algunos tendencias virtuosas o susceptibles de convertir en tendencias virtuosas, como es esa creciente familiarización con las tecnologías digitales o como es esa reconciliación con nuestros gobernantes, con lo público, ¿no? Una pandemia no es precisamente para reivindicar el individualismo a ultranza. Si esta pandemia ha tenido algo, es que nos ha puesto los pies en la tierra y nos ha puesto ante la necesidad, ante la conveniencia de que asignemos a la gestión de lo común, a presidir la comunidad de vecinos, a gestionar la comunidad de vecinos lo mejor que tengamos en cada familia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Sí. Emilio. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Arcadi. ¿Quieres comentar algún tema, Arcadi, o le digo preguntas a Emilio? Pues lo que quieras, si tienes muchas preguntas, si no hago un comentario o aprovecho alguna pregunta para hacer algún comentario, que también se puede hacer.
Bueno, ha habido una pregunta interesante. Decían si desde España tenemos capacidad para acceder a las instituciones multilaterales internacionales. En el libro hablas del papel de invitado permanente de España en el G20, Emilio. Sí, no he hecho ninguna referencia a las multilaterales, sabiendo que Arcadia además ha hecho un comentario que a mí me gusta en particular, ¿no? Que es la necesidad de ese multilateralismo y la invocación del espíritu ecuménico, del ecumenismo que reclamaba Keynes aquel julio de 1944, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estamos avanzando, Isabel, ¿no? Es verdad que el G20 se conformó como era, pero conseguimos una posición de invitado permanente que no estaba mal. Quiero recordar que se empeñó mucho, yo creo que fue el presidente Zapatero el que se empeñó en tener ahí una posición de invitado permanente y está bien, pero luego hemos dado algunos pasos. Todavía nos queda por situar talento, que lo tenemos en algunas instituciones multilaterales, pero bueno, ya vemos como, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, de vez en cuando, bueno, hay españoles. Yo creo que es importante tener en la Organización Mundial de la Salud, tenemos un par de personas muy talentosas, ¿no? Que han hecho además, han venido haciendo una labor de divulgación en las últimas semanas importante. Yo creo que está bien tener españoles o gente con apellido español en esas instituciones, pero yo cada vez en esto soy más universal, más europeo, ¿no? Y yo creo que la clave está en que los españoles y nuestros gobernantes, la clase política, convenga en el apoyo a las multilaterales, ¿no? Desde la Organización Mundial de Comercio hasta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el libro, Emilio, eres bastante crítico con la Organización Mundial de Comercio. Hablas de la ampliación, de cómo hay 169 países, que está representado el 98% del mundo, pero que a lo mejor no ha tenido el papel que debía haber tenido, y luego las dificultades o las gestiones mejorables, por ejemplo, en temas de externalización de cadenas de valor, de economía digital, de patentes, tráfico de datos. Sí, anticipo algo que es importante. Yo creo que la Organización Mundial de Comercio juega un papel fundamental y tiene que seguir jugándolo, ¿no? Y no estoy de acuerdo con el tipo de críticas que hace la administración Trump a la Organización Mundial de Comercio. Y sí estoy parcialmente de acuerdo con las críticas que ha hecho la Comisión Europea a la Organización Mundial de Comercio, en particular en relación con las ayudas de Estado de China y con la violación en el pasado de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sí, yo creo que la Organización Mundial de Comercio, siendo una de las organizaciones multilaterales más jóvenes, que no nació precisamente en Bretton Woods, sin embargo se ha dormido, ¿no? Se ha dormido y ha hecho que efectivamente la propia dinámica de la globalización la haya superado. Yo creo que ahora puede haber un acuerdo entre Europa, Estados Unidos y China, y lo primero que hay que hacer es renovar, elegir los jueces de las instancias de arbitraje de la OMC que están sin nombrar por razones de, digamos, por bloqueo estadounidense, ¿no? Y una vez que se normalicen esos cargos institucionales, dotarla de mayor agilidad, ¿no? Pero es de todo punto necesario que haya un árbitro si queremos que haya libre comercio. Sí, ahí, Isabel, si me permites un comentario a estas preguntas. Lo primero, darte las gracias, Emilio, que siempre nos iluminas con tu conocimiento y pedagogía, ¿no? Respecto a la pregunta que hacía el participante, yo creo que muchas veces el problema que tenemos, y pasa en cualquier organismo multilateral, lo estamos viendo ahora, cuando nosotros hemos ido desde aquí, desde la Generalitat, a hablar con altos funcionarios de la Comisión Europea, que todos, pues recuerdo una reunión con una funcionaria danesa, que la mujer no podía hacer el esfuerzo de quitarse las gafas de danesa calvinista y ponerse las gafas de europeísta. Entonces no nos entendía, o sea, no entendía nuestros problemas con las pymes,
El problema es que en aquella época, que hace ya años de esto, de acceso al crédito en condiciones y sin el gap este que teníamos de financiación de las empresas españolas y valencianas, no lo entendía. Lo mismo pasa con los organismos multilaterales, ¿no? Que yo creo que al final lo que hace que esos organismos funcionen es que la gente que los dirija tenga una visión de conjunto. Es lo que se decía siempre, no queremos una Europa alemanizada, sino queremos una Alemania europea. Europa tiene que ser un modelo algo más que las suyos y no copiar todo lo que tiene solo un país, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Es muchas veces también, ante las críticas que decías tú de los fondos para venir al sur de Europa, de si eurobonos o no eurobonos, muchas veces dices, oye, que la inversión del fondo de cohesión de los tiempos de Felipe González, la cantidad de millones de euros que han venido a España, ¿no han beneficiado también a la economía alemana o francesa? Tenemos que preguntarnos, mirar los trenes AVE que cogíamos hace poco, mirar de dónde vienen y cuál es la tecnología, ¿no? Yo creo que esa visión globalizada de que dependemos unos de otros es fundamental. Y más un riesgo, y acabo con esto, un riesgo que estoy viendo que está frenando lo que tú mismo estás diciendo, es las declaraciones del presidente Macron. Digamos que ahora es envolverse en la bandera. Es que Renault es Francia y Francia es Renault, lo cual me parece bien, tenemos que estar orgullosos de nuestras propias empresas. Pero esa regla a largo plazo todos los economistas sabemos que es inviable. Cerrar las fronteras sabemos que es inviable. Y a los valencianos, los primeros. Imaginaros que nos dicen, oye, aquí ya se compran solo las cosas de aquí, muy bien. ¿Qué hacemos contra nuestras naranjas y nuestros coches? Si los alemanes nos van a decir lo mismo. O sea, esa trampa de no entender muy bien que la globalización tiene que cambiar, pero la alternativa no es la no globalización, sino es una globalización mejor, ¿no? Totalmente. Oportuna puntualización, Arcadi. No tengo nada que decir. Muchas gracias a los dos. Hay un montón de preguntas más. Una de ellas es destacar el diagnóstico certero sobre la estructura productiva de la economía española que ha mostrado Emilio. Y nos dicen aquí que si sabemos que tenemos un problema con el modelo económico en España y también sabemos hacia dónde deberíamos cambiar, ¿qué es lo que impide que lo hagamos? Hombre, no es fácil, ¿no? En primer lugar, yo quiero relativizar, digamos, la gravedad del problema. Yo creo que hay aspectos mejorables, pero también hay que verificar que en los últimos años, los años de recuperación de la anterior crisis, invitan a ser relativamente optimistas con la economía española y sobre todo con algo que yo creo que es fundamental, que es con el empresariado. Yo suelo decir que ha mejorado la especie. La especie está mejorando. Y utilizo 3 indicadores. Uno, la propensión exportadora. Vosotros esto lo sabéis muy bien porque sois la región más dinámica desde el punto de vista de la exportación de España desde hace muchísimos años, ¿no? Pero que en los últimos 4 años en el conjunto de la economía española hayamos llevado las exportaciones de bienes y servicios al 34% del PIB, está muy bien. 2, que hayamos diversificado lo que vendemos. No solamente manufacturas de bajo coste, bueno, se ha diversificado y se está exportando efectivamente desde transformados del sector primario hasta con una intensidad tecnológica media. 3, que hayamos diversificado los destinos donde vendemos, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? El segundo exponente que me dice que la especie está mejorando, la especie empresarial, sobre todo las medianas empresas, tiene que ver con la mejora de la estructura financiera de nuestras empresas. El mundo, he dicho antes, se ha endeudado, tiene un nivel de deuda privada cada vez mayor, pero la empresa española ha aprovechado la recuperación para reducir su grado de apalancamiento de forma notable. Y además, hasta enero, hasta que vino la dichosa pandemia, la empresa media española invertía proporcionalmente más que la empresa media europea. Eso quiere que tenía una confianza, que tenía una asunción de riesgo clara. Y el tercer elemento
es que está mejorando la especie porque yo veo que afortunadamente, por razones profesionales, me toca moverme por la España profunda, no solo por Madrid y Barcelona, y ver quién gobierna, quién gestiona las empresas. Y estamos asignando buen talento a la gestión empresarial. Aparte de que lo veo en la facultad. Antes los más listos querían trabajar en algún banco, querían hacer oposiciones, etcétera, etcétera. Y ahora empiezo a encontrarme con que los mejores expedientes quieren montar sus propias empresas o volver a casa y decirle al padre, oye viejo, déjame que le voy a dar un buen aire a la empresa. Y esos son señales inequívocamente favorables. Poco a poco iremos cambiando el patrón de especialización. El turismo que se hace ahora sigue siendo mucho turismo, pero sigue siendo mejor calidad del turismo que el que se hacía hace apenas 20 o 25 años. Los transformados del sector primario son mejores, etcétera, etcétera. Yo no soy de los que piensan que hay que reindustrializar o hay que instalar Silicon Valley de la noche a la mañana en un pueblo de Castilla-La Mancha. No, hay que confiar sobre todo en esa cooperación público-privada, en esos sistemas de señalización que hacen las autoridades regionales, por ejemplo, y el empresariado, en esa complicidad que hace que efectivamente la inversión vaya haciendo que el crecimiento, si no es mayor, sí sea mejor. Y yo creo que España tiene los fundamentos estructurales para tener un crecimiento cada vez mejor, ir mejorando su estructura productiva, ir mejorando sus empresas. Claro que no necesitamos tener minifundismos empresariales, pero yo creo que ahí es la propia acción del empresariado la que realmente va a marcar la pauta. Sí, en tu libro, querido Emilio, hablas de la importancia en la ejecución de las políticas de la inclusión, del fair play, del juego limpio, de la conservación del planeta y también de la cohesión social. De estos elementos, ¿cuál crees que se ha visto reforzado durante este año con el COVID? Hombre, yo creo que la conciencia medioambiental ha aumentado, ¿no? Eso es inequívoco, ¿no? Ya venía marcado, pero bueno, es un hecho que tenemos que cuidar más el hábitat, las condiciones de vida, ¿no? Pero cuidado, yo he visto a flor de piel la solidaridad, y eso es muy importante. Y eso quiere decir que la población estamos mucho más sensibilizados acerca de la necesidad de que no haya gente en la cuneta. No podemos dejar una economía moderna, avanzada, no puede tener el 28 o el 30% de gente en condiciones cercanas a la pobreza. Y eso es la condición necesaria para que nuestros gobernantes concreten esas preferencias. Las preferencias de los ciudadanos siempre son la antesala de los procesos de toma de decisiones de nuestros responsables políticos. Si tenemos la suerte de tener responsables políticos sensibles como Arcadi, pero al mismo tiempo, gente que ha puesto, que ha ilustrado su solidaridad, gente que ha dicho, oye, necesitamos un sistema sanitario mejor. No podemos hacer que los profesionales sanitarios estén trabajando 20 horas con mascarillas que se lavan en un lavabo. No tiene sentido desguazar el sistema público de sanidad si vamos a ser más vulnerables. Y si cuando llega la hora de la verdad es el sistema público, el de sanidad, el que nos saca las castañas del fuego. No podemos dejar a la gente excluida y tenemos que aceptar mecanismos de inserción o rentas mínimas, como las que probablemente mañana apruebe el Consejo de Ministros, ¿no? Yo creo que eso ha puesto de manifiesto, no solamente en España, ¿no?, en general, pero de luego en España. España es un país, es una gente solidaria, ¿no? Y que en un determinado momento dice, oye, vamos a tratar de vivir bien todos, ¿no? Aunque los que mejor puedan vivir vivan un pelín menos bien, que tampoco hay diferencias globales. Pero si tenemos que
asignar una parte de nuestra renta vía impuestos a reducir el número de gente en la cuneta, bienvenidos los impuestos. Arcadi, ¿quieres añadir algún comentario? Pues sí, yo creo que respecto a esto último que ha dicho Emilio, de los impuestos, es algo que que está muy bien, porque había una encuesta, recuerdo, del Instituto de Estudios Fiscales sobre la percepción social de los impuestos. Entonces, yo soy de los que piensa que me gustaría pagar muchos más impuestos de los que pago, porque sería señal de que me va mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura de que los impuestos es algo malo, de que no sirven para nada, de que cuando vas a un bar y dices que no has pagado con IVA, la gente te aplaude, y dice, oye, muy bien, ¿cómo lo has hecho? A ver si yo también lo puedo hacer. Eso hay que acabar con ello, porque al final es algo que absurdo, porque te estás quitando tu propio bienestar, ¿no? No estás engañando a Hacienda, estás engañando a toda la sociedad, que al final es una forma de engañarse a sí mismo. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar muchísimo la gestión pública, dignificarla, saber que tenemos que ser tan austeros y eficientes como cualquier empresa privada o como cuando gestionamos nuestro propio patrimonio, pero es verdad que en ese prisma nuevo tiene que estar una conciencia fiscal de solidaridad mucho más grande que la que tenemos en la actualidad. Sí, hay otra pregunta del tema de las exportaciones. Emilio, nos preguntan si las exportaciones españolas, que en los últimos años han sido muy importantes, no solo por la balanza de pagos, sino por su propio equilibrio macroeconómico para toda la economía española, si crees que hay posibilidad de recorrido en los años futuros. Claro, sí, sí. Yo creo que el aumento de la propensión exportadora no ha sido una cosa circunstancial. Es verdad que en el pasado, cuando había recesiones, cuando había crisis, en la recuperación, los empresarios salían fuera para vender, pero cuando había un crecimiento de la demanda interna, abandonaban la exportación. Ahora no ha sido así, ¿no? Yo creo que incluso en pequeñas y en medianas empresas, aunque no tengan recursos importantes, dimensión para tener departamentos de exportación, de internacionalización, sí han hecho un uso muy inteligente de las posibilidades digitales para exportar, ¿no? Una de las sorpresas que desde hace 4 o 5 años venimos llevándonos quienes observábamos la relación que había entre tamaño empresarial y exportación, es que las pequeñas y medianas empresas españolas estaban utilizando plataformas de e-commerce muy activas, ¿no? Para vender. Hay gente que no viaja y que está exportando. Y eso lo sabéis otra vez ahí en la comunidad vuestra y en Cataluña, que son las dos comunidades que en su momento, estoy hablando de hace 4 o 5 años, yo me acuerdo con la directora europea de eBay, del sistema este de plataformas de e-commerce, me dijo, no, no crea usted que hay una relación, no cree usted que el tamaño es la condición necesaria para exportar, es que hay pequeñas empresas de su país que están exportando con un ordenador en un pueblo. Eso sí, con alguien espabilado o espabilada, que ha hecho que la exportación, lejos de ser una opción, sea una obligación. No, yo creo que en el momento en que haya demanda, Isabel, el momento, por eso es importante el programa de reconstrucción. En el momento en que Europa empiece a recuperar la confianza de los consumidores, la exportación española va a volver a ser un elemento central del crecimiento económico español, ¿no? De hecho, este año, que va a ser recesión, la caída de las exportaciones va a ser algo menor que la caída del PIB. Y a poco que crezca la demanda, la renta en nuestros socios europeos, que es donde colocamos el 60% de las ventas, ya verás cómo las exportaciones de bienes y servicios van a volver a tener un ritmo de crecimiento aceptable. Muchas gracias, Emilio, por el mensaje de optimismo. Hay un tema que has comentado también en el libro y es el aumento de la concentración de poder en las grandes tecnológicas, las plataformas, las denominadas FANG. Tú en tu libro hablas de cómo bueno, pues hay excesivo poder en manos de estas grandes plataformas y a partir de la crisis de este año, el 25% del Standard & Poor's
son los valores tecnológicos. Ha aumentado la concentración de este índice y ha aumentado todavía más su poder a escala mundial, lo mismo que el de las plataformas chinas. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, la concentración empresarial y la concentración de poder de mercado no es buena, ¿no? Porque todo lo que vaya contra la libre competencia está adulterando uno de los atributos que se suponía, que suponemos todos tiene el funcionamiento basado en la economía de mercado, que es la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades también entre las empresas. La igualdad de oportunidades quiere decir que si yo tengo una idea, produzco y fabrico y hago las cosas bien, tengo que tener un mercado y que no pueda haber 2 o 3 oferentes que de forma absolutamente determinante acaparen el mercado. Eso no es sano, no es bueno y va contra la propia esencia, ¿no? Como digo, de la igualdad de oportunidades. Y el sistema económico lo ha tolerado en los últimos 30 años. Y ahora se ponía de manifiesto antes de la pandemia que incluso esa concentración de poder de mercado era objetivamente malo para la innovación. En particular, cuando la concentración empresarial y de poder de mercado se da en sectores de tecnología dinámica, punta, ¿no? Como es la economía digital, ¿no? No es bueno, ¿no? Por eso ahí Europa también vuelve a llevar razón. Europa ha liderado una batalla contra la excesiva hegemonía de algunas empresas. Las empresas tienen derecho a crecer y a ganar mercados, pero no a suprimir la competencia de los demás. Cuando un mercado queda dominado por un oligopolio, por 2 o 3 empresas, la innovación se tapona. Y, por ejemplo, en la economía digital, la innovación la hacen las muy pequeñas empresas. Lo que ocurre es que cuando una empresa llega a la adolescencia, acaba engullida por otras empresas más grandes, ¿no? No, yo creo que es bueno en todos los sectores, pero desde luego en el sector de las tecnologías, en el sector farmacéutico, en el sector químico, que haya oxigenación competitiva, ¿no? Yo creo que la libre competencia es sana, y las autoridades también para eso son necesarias, porque por sí solas el mercado conduce a resultados que son fallos. Por eso es importante, ¿no?, que haya supervisores, guardias de la circulación que eviten esa concentración de mercado, ¿no? ¿Algún comentario que quieras añadir, Arcadi? Bueno, yo creo que estamos tratando con naturalidad conceptos que son polémicos. Uno, libre mercado, y dos, la parte fiscal. A mí me parecen 2 elementos fundamentales que son positivos para que una economía funcione bien, ¿no? Yo creo que son desafíos que tenemos ahora por delante, lo de un sistema impositivo que sea eficiente, progresivo y sobre todo lo que tengo que decir es que tiene que legitimarse. ¿En qué sentido? No significa pagar más, que todos paguemos más o que los ricos paguen más. Hay una parte de progresividad lógica que hay que imponerse por una cuestión de justicia social, pero tiene que tener una contraparte. Hay que gastarlo bien. Que es la contraparte, es el deber de todas las administraciones. Hay que gastarlo bien para poder exigirle a los ciudadanos un mayor esfuerzo fiscal. Tú tienes que exigirte a ti mismo una mayor capacidad de gestión y eficiencia. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien, por aquí destacan lo oportuno que es un sistema fiscal eficiente, progresivo y solidario. Bueno, estamos en tiempo. Si queréis añadir algún matiz, algún comentario final, a mí me encanta el párrafo final del libro en el que habla Emilio de la compatibilidad entre capitalismo y progreso inclusivo como referencia más vinculante para los años que vienen, para hacer un planeta más habitable, casi nada, ¿no? Y además invita al optimismo porque dice que hay razones para confiar en ello. Emilio, la verdad es que encontrar razones para el optimismo es muy importante para los ciudadanos ahora mismo con el año 2020 que hemos llevado. Y te agradezco además la generosidad de destacar a lo mejor en un próximo libro centrado en esas anotaciones que tienes ya, porque tú eres muy laborioso, eres una hormiguita, sobre la importancia de lo público, de lo común, de las personas y de las instituciones.
Y en el caso de Arcadi, bueno, pues agradecer cómo abogas por la humildad, por la responsabilidad y el diálogo en las administraciones públicas y por un sistema fiscal eficiente y que ayude a reducir esas desigualdades sociales y a evitar los fallos de mercado, porque el capitalismo, si no, pues no tiene sentido y no es un capitalismo del siglo XXI. Efectivamente. Agradecer también a todos los asistentes a la sesión, a este noveno webinar, a esta presentación de un libro estupendo en el que se habla sobre excesos y amenazas para la prosperidad global, en el que se hace un diagnóstico, yo creo que muy acertado del enfermo, que es el capitalismo, un capitalismo que tiene muchas cosas buenas, pero que con excesos puede perjudicar a la sociedad y a las personas. Agradecer a los asistentes también que contesten la encuesta de valoración. Todas nuestras actividades tienen una encuesta de valoración y nos gusta tener un feedback. Y vamos, yo me he quedado con ganas de más libros, de más diálogo con Arcadi y con Emilio, y agradecer su generosidad por dedicar su tiempo esta tarde a estar en este diálogo abierto de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 30 años para una institución son muchísimos años, y cuando se fundó esta fundación por el equipo de Aurelio Martínez, de Birlanga y toda una serie de personas que hicieron el diseño de la Plaza Financiera Valenciana, no solo de la Fundación, sino también del Instituto Valenciano de Finanzas y de toda una serie de instituciones que continúan poniendo en valor la Plaza Financiera Valenciana gracias a ponentes como vosotros, a actividades inclusivas y, como decía muy bien Emilio, me quedo con su frase de ser cultos para ser libres. Muy bien, muchas gracias.